Muy buenas alumnos, aquí Uri Kimblad una vez más para hablar de química y vamos a resolver el examen de selectividad de química de Cantabria de 2017, junio, opción A. ¡Empezamos! Bien, pues empezamos por el primer ejercicio. Nos dan un átomo con una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 y nos preguntan cuatro cosas. En el primer apartado que digamos el grupo y el periodo al que pertenece dicho átomo, que digamos la configuración electrónica de un estado excitado, que digamos la configuración electrónica del catión, de un catión cualquiera de esta sustancia, y luego que digamos los números cuánticos del electrón diferenciador. Este ejercicio es brutalmente simple. En el apartado A que nos preguntan el grupo y el periodo tenemos que fijarnos en estos números de aquí. El grupo vendrá determinado por el orbital S1, que básicamente quiere decir que tenemos un electrón en el orbital S, por lo tanto vamos a estar en el grupo de los alcalinos. Va a ser un alcalino. Y el periodo va a venir determinado por el valor del número cuántico principal, que es 3, así que el periodo va a ser 3. Primer apartado, listo. Bien, en cuanto a la configuración de un estado excitado, lo que tenemos que hacer es mover ese electrón a un orbital de mayor energía, lo que quiere decir que vamos a tener que moverlo de un orbital S a un orbital P o a un orbital D, o simplemente aumentar el valor de N. No nos están diciendo que lo vayamos a subir a su siguiente estado excitado, al primer estado excitado, nos dicen que lo llevemos a un estado excitado cualquiera, así que con subirle la energía a este electrón ya nos basta. ¿Cómo podemos subirle la energía? Pues llevándolo, como he dicho, a un orbital P o un orbital D, o simplemente aumentando el valor de N. Así que es lo que vamos a hacer: 1s2, 2s2, 2p6, 4s1. Esto sería un estado excitado de esta configuración electrónica. Ahora bien, configuración electrónica de un catión, pues básicamente será quitar algún electrón de esta configuración. Lo que vamos a hacer es quitar el último electrón y nos quedaría 1s2, 2s2, 2p6. Ya está, hemos perdido un electrón, por lo tanto tenemos un catión. Y ahora nos dice que digamos los números cuánticos del electrón diferenciador. El electrón diferenciador en este caso es el 3s1. 3s1. Lo que quiere decir que vamos a tener como valor del número cuántico principal n va a ser 3. L, puesto que estamos en un orbital de tipo S, L va a tener el valor de 0. M, como L vale 0, tan solo va a tener el valor de 0, y S pues va a poder ser o un medio o menos un medio. Estos son los números cuánticos posibles para el electrón diferenciador. N, L y M tan solo pueden tener estos valores, pero S puede tener el valor de un medio y de menos un medio. Así que como veis hemos resuelto este ejercicio nada y menos, era muy fácil. Pasamos al siguiente. Bien, estamos enfrente del segundo ejercicio, que nos dan esta reacción que está en equilibrio, agua más carbono para dar CO2 e hidrógeno, y nos dicen que a 900 grados la K sub C es de 0,003, mientras que a 1200 grados K sub C es de 0,2. En base a estos datos nos preguntan que a qué temperatura tendremos más CO como gas, qué pasará si aumentamos la presión, qué pasará si reducimos la cantidad de hidrógeno a medida que se va formando, y en el último apartado nos preguntan que si la reacción es exotérmica o endotérmica. Este ejercicio es bastante simple, así que empezamos. ¿A qué temperatura habrá más CO? ¿A 900 o a 1200 grados? Esto es muy fácil, simplemente hay que tener en cuenta que la K sub C va a ser igual a la concentración, perdón, aquí no es un 2, esto es un CO a secas, pues la concentración de CO por la concentración de hidrógeno entre la concentración de agua. Aquí no entra la concentración de carbono porque recordad que está en estado sólido, por lo tanto los sólidos, como no aparecen en la constante de equilibrio, pues simplemente no se ponen en el denominador en este caso. Así que esta sería la K sub C, la expresión de la K sub C. ¿Qué quiere decir que tengamos un valor más alto de K sub C? Pues que vamos a tener una mayor concentración de CO y de hidrógeno. Entonces, ¿a qué temperatura vamos a tener más CO? A la temperatura que nos dé un valor más alto de K sub C, como a 1200
1200 tenemos un valor más alto de K sub C, esta va a ser la temperatura a la que vamos a tener más CO. Entonces, ¿a qué temperatura? 1200. Segundo apartado, ¿qué pasa si aumentamos la presión? Pues que el equilibrio se va a desplazar hacia donde menos moles de gas hay. Aquí tenemos un mol de gas. Aquí tenemos un mol de gas y otro mol de gas. Entonces, en reactivos tenemos 1 y en productos tenemos un total de 2. Cuando aumente la presión, el equilibrio va a tender a desplazarse hacia la izquierda porque hay menos moles de gas. Así que el equilibrio se desplazará hacia los reactivos, hacia la izquierda. ¿Qué pasa si vamos retirando hidrógeno a medida que se va formando? Pues aquí entra el principio de Le Chatelier. Estamos restando cantidad de productos dentro de nuestro equilibrio, así que el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de nuevo de este producto que estamos retirando. Como estamos retirando un producto, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Y finalmente nos preguntan que si es exotérmica o endotérmica esta reacción. Pues esto se puede contestar de dos maneras. La manera cualitativa, tirando de teoría, es fijarse en estos datos de una manera, pues como digo, cualitativa. Vemos que aumentando la temperatura, aumentamos la constante de equilibrio. Es decir, que al aumentar la temperatura estamos haciendo que el equilibrio se desplazara hacia la derecha. ¿Y eso cuándo sucedía? Sucedía cuando las reacciones eran endotérmicas. Una reacción endotérmica que se le aplica energía se desplaza hacia la derecha. Y una reacción exotérmica a la que se le aplica energía se desplaza hacia la izquierda. Así que como vemos que al aumentar la temperatura se desplazaría hacia la derecha, esta es una reacción endotérmica. Así que sería endotérmica. Y la otra manera de resolver este ejercicio sería a través de la siguiente ecuación. A través de esta ecuación, simplemente sustituyendo los datos que nos dan en el enunciado, sabiendo que R es un valor positivo, podemos hallar el valor de delta de H, es que de hecho nos daría el valor exacto de delta de H y por lo tanto ya podríamos ver si es exotérmica o endotérmica. Básicamente los datos a sustituir serían los siguientes: el logaritmo neperiano de la K2, que sería 0,2, entre K1, que sería 0,003, debe dar igual a menos, que es 8,314, por 1 entre la temperatura 2, que sería 1200, menos 1 entre la temperatura 1, que sería 900. Entonces, si resolvemos esta operación, nos da lo siguiente: 4,2 es igual a menos delta de H entre 8,314 por menos 2,77 por 10 elevado a menos 4. Entonces ahora, para despejar delta de H, lo que tenemos que hacer es pasar este valor multiplicando, este dividiendo y cambiar el signo. Y esto nos da 125.707 julios. Y como veis, este valor de aquí es un valor positivo, lo que coincide con lo que habíamos dicho al principio, es una reacción endotérmica. Entonces esto ya simplemente depende de cómo os veáis más seguros a la hora de explicar este resultado. Si os veis bastante seguros como es para explicarlo según la manera teórica, pues lo explicáis de esta manera. Y si os veis lo suficientemente seguros como para explicarlo de esta manera, pues lo explicáis de esta. Yo personalmente creo que esta manera, a través de la ecuación, es una manera muchísimo más tajante y muchísimo más definitiva, en la cual queda ya clarísimo que esta reacción es endotérmica. Es decir, después de resolverlo de esta manera, si se ha hecho bien, no hay ningún tipo de discusión. Así que, como veis, este ejercicio no era realmente tan complicado. Pasamos al siguiente. Muy bien, en el tercer ejercicio nos dicen que calculemos el pH y la concentración de una disolución de ácido acético si sabemos que tenemos un grado de disociación del 4,2%, que ya lo he expresado en tanto por 1, y la siguiente constante de acidez. Pues bien, para esto lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es plantear el equilibrio. CH3COH, este ácido disocia en equilibrio para dar CH3CO- y H+. Bien, la concentración inicial no la sabemos, vamos a llamarla C. E inicialmente sabemos pues que aquí tenemos 0 y 0. Estas serían, como digo, las concentraciones iniciales. La variación de concentraciones, ¿cuál va a ser? Pues en el caso del ácido acético, como tenemos el grado de disociación, sabemos que lo que va a reaccionar va a ser menos C por 0,042. ¿Cuánto se va a formar entonces de estos dos productos? Pues C por 0,042 y C por 0,042.
Finalmente, ¿cuánto tendremos en el equilibrio? Pues la suma de estos dos, que si sacamos factor común nos queda directamente C por 1 menos 0,042 y aquí 0 más esto, que nos va a dar pues el mismo valor, C por 0,042. Y aquí igual. Estas serían las concentraciones que tendríamos en el equilibrio de cada una de las sustancias. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir esto dentro de la expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio sería esta concentración por esta, que será este valor por este, que es lo mismo que este valor al cuadrado. C por 0,042 al cuadrado. Y esto dividido por la concentración de ácido acético, que será C por 1 menos 0,042, que si lo calculamos nos da 0,958. Entonces, si arreglamos un poquito esta fracción, nos da lo siguiente: 0,042 al cuadrado por C dividido entre 0,958, y esto debe de ser igual al valor de K sub A, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Entonces, como veis, tenemos aquí una ecuación de primer grado con una incógnita. Lo único que tenemos que hacer es despejar C, pasando esto multiplicando al otro lado y esto dividiendo, y el valor de C que nos da es el siguiente: 9,77 por 10 elevado a menos 3 molar. Y esto de aquí sería la concentración que tenemos de ácido acético. Así que ya tenemos una parte del ejercicio resuelto. Ahora lo que nos preguntan es cuál será el pH de esta disolución. Así que lo que tenemos que hacer es calcular cuánto va a valer este valor de aquí y calcularle el menos logaritmo. 9,77 por 10 a la menos 3 por 0,042 nos sale que la concentración de protones son 4,1 por 10 elevado a menos 4. Así que el pH va a ser igual al menos logaritmo de 4,1 por 10 elevado a menos 4, y esto nos da 3,38. Este sería pues el pH de esta disolución, y ya hemos resuelto el ejercicio número 3. Pasamos al siguiente. Bien, pues estamos enfrente del cuarto ejercicio de este examen. Nos dan la siguiente reacción redox sin ajustar y nos dicen que digamos de estos cuatro apartados cuál es verdadero y cuál es falso. Muy fácil. En el primero dicen que el cloro es el reductor. Pues para ver si es verdadero o falso tenemos que mirar los números de oxidación de cada elemento y ver qué pasa con el del cloro. Bien, el manganeso parte de un estado de oxidación 7 y acaba en un estado de oxidación 2, mientras que el cloro empieza en un estado de oxidación -1 y acaba en un estado de oxidación 0. Por lo tanto, el cloruro se está oxidando a cloro, mientras que el permanganato se está reduciendo a manganeso 2+. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cloro se está oxidando, es el que está actuando como reductor. Así que el apartado A es correcto. El cloruro es reductor porque en este caso se está oxidando y es el que está haciendo que el permanganato se reduzca. Así que el cloruro es el reductor. Correcto. El permanganato se oxida. Nos dicen en el apartado B, esto es incorrecto, ya que como hemos visto, el permanganato lo que hace es reducirse a manganeso 2+. B es falso. Bien, para el apartado C vamos a necesitar ajustar esta ecuación en un medio redox ácido. Como esto ya lo hemos visto varias veces en el canal, el cómo se ajusta en método redox en medio ácido, pues voy a daros directamente el resultado de la ecuación iónica ajustada y a partir de ahí vamos a resolver lo que nos preguntan. Esto lo hago por no hacer el vídeo más largo y evidentemente si tenéis cualquier duda podéis ir a ver el vídeo en el que se explica cómo hacer este ajuste redox, y si os quedáis con dudas igualmente podéis ponerla en comentarios o preguntarme por redes, ¿vale? No hay problema. Bien, pues aquí tenemos la ecuación iónica ajustada y fijaos que tenemos 16 protones que reaccionan con 2 permanganatos y 10 cloruros para dar 2 manganesos 2+, 8 aguas y 5 cloros. Y en el apartado C nos dicen que se forman 4 moléculas de agua por cada una de permanganato. ¿Y qué pasa? Pues que aquí tenemos 2 de permanganato y 8 de agua, lo que efectivamente quiere decir que por cada una de permanganato se formarían la mitad, 4 de agua. Así que este apartado es correcto.
verdadero. Y en el último apartado, el apartado D, nos dicen que el permanganato se reduciría a manganeso 2+ en ácido nítrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el permanganato se estaría reduciendo a manganeso 2+, por lo que el ácido nítrico tendría que estar oxidándose. Y fijémonos, el ácido nítrico tiene esta fórmula de aquí. ¿Y qué pasa? Que si miramos el estado de oxidación del nitrógeno, tiene estado de oxidación 5, que es el máximo posible para el nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno no se puede oxidar más, no puede llegar a ningún punto de oxidación superior, por lo tanto, al no poder oxidarse más, no va a poder reducir al permanganato. Así que esta reacción no va a suceder, este apartado es falso. Y con esto hemos resuelto este ejercicio, pasamos al siguiente y último. Muy bien, estamos ya enfrente del último ejercicio, que básicamente trata de química orgánica, y tenemos 4 moléculas que nos dan y nos dicen que nombremos e identifiquemos el grupo funcional de cada una de ellas, y en el segundo apartado que escribamos y nombremos un isómero de cada una de ellas. Pues bien, en cuanto al tema de nomenclatura, ya sabéis que hemos visto en el canal la nomenclatura orgánica completa, así que vamos a ir un poco rápido y os dejo arriba en las etiquetas los vídeos de teoría correspondientes. Os voy a dar directamente los nombres de cada una. Bien, pues estos serían los nombres de estas 4 moléculas: propanoato de etilo, etanamina, 2-clorobutano y butanona. Entonces nos preguntan también que identifiquemos el grupo funcional. En este caso es un éster, en este caso es una amina, en este caso es un cloroalcano y en este caso es una cetona. Entonces hemos resuelto ya el apartado A y pasamos al apartado B. Vamos a hallar un isómero de cada una de estas moléculas. En este caso lo único que vamos a hacer es mover este metilo de aquí al otro lado y tendremos CH3, COO, CH2, CH2, CH3. Fijaos que tenemos ahora aquí 2 carbonos y en el otro lado tenemos 3. Esto sería acetato de propilo. Para hacer un isómero de esta molécula lo que vamos a hacer es mover este CH2 al otro lado, dejar la amina en medio de los 2 carbonos, sería CH3, NH, CH3, y esta molécula se llamaría dimetilamina. Para hacer un isómero de esta molécula de aquí vamos a mover el cloro de una posición del medio a un carbono de los extremos. Tendremos C enlazado a un cloro, por lo tanto sería CH2, 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 CH3, y esta molécula de aquí es 1-clorobutano. Y ahora en esta molécula de aquí vamos a mover el grupo CO a una punta y tendremos CO, CH2, CH2, CH3, y en este caso la molécula se llama butanal. Y esto es todo en cuanto a este ejercicio. Simplemente hemos hallado una serie de isómeros, los hemos nombrado y de nuevo insisto, hemos ido rápido en el tema de la formulación y de nombrar estos compuestos porque podíamos hacer que esto fuera muchísimo más largo, pero tenéis ahí arriba a la derecha las etiquetas donde lo explico perfectamente y no hace falta que nos extendamos más en este vídeo. Así que si tenéis cualquier duda sobre formulación lo tenéis arriba, aunque también lo tenéis en la descripción y podéis preguntar en los comentarios, así que con la duda no os vais a quedar. Y esto es todo en cuanto a este examen de selectividad. Yo espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis ponérmela en comentarios o preguntarme a través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.